su asiento. Estar en ti para expresar su corazón, para manifestar su amor. Cuando hablamos que la alabanza es palabra cantada, no es un cambio o una moda de nombrar las cosas diferentes, sino el sentido es que la canción verdaderamente es palabra de Dios cantada. Y muchas veces la palabra cantada tiende a expresar toda la grandeza de lo que Dios es, pero también la palabra cantada tiene que ver con lo que Dios hizo, con lo que está haciendo y con lo que determinó para cada uno de nosotros. Y es precioso saber que fuiste llamado para expresar el corazón de papá y para poder manifestar, expresar, dar a conocer el amor de nuestro Dios. Así que empezamos bien. Estamos en un lugar seguro y para algo muy particular, dar a conocer el amor de Dios. ¿Cómo podemos dar a conocer el amor de Dios si no nos dejamos amar? Estaba viendo en estos días una serie de Good Doctor. Diría mi nieto, ¿estás viendo lo mismo que mi mamá? Es que mi hija se contagia, se copia, le digo yo. No. Y en The Good Doctor hay algunas escenas o en realidad todas las escenas, cada vez que atienden a un enfermo, a un paciente, hay una parte en que se toman tiempo para hablar con el paciente y lo llevan a reflexionar sobre la vida. Y justamente en estos días en esta semana vi un episodio donde hablaban del amor y de padres que se acercaron a sus hijos después de tantos años y los hijos no querían recibir al padre porque los había abandonado. Y era justamente el episodio de una doctora que su padre viene enfermo, ya casi en un estado terminal, pero el punto era que se acerca a su hija y la hija no lo quiere recibir porque había sido abandonada de niña. Y alguien le habla y le hace reflexionar diciendo, no sabes lo que vivió tu papá, pero además no conociste su amor para poder juzgar. Lo que juzgaste fue una acción desamorada, pero no sabes cómo es su amor. Da la oportunidad de conocer su amor para poder juzgar después. Y no sé si se entiende, pero la acción que tuvo ese hombre fue justamente en desamor. Dar la oportunidad de dejarse amar. Tiene que ver con el dejate amar que Dios nos vino hablando hace tiempo. En estos días, pero antes de ir a la palabra, voy a ser fiel en lo que tengo escrito aquí. Los ancianos Adriel y Agostina, un tiro al corazón. Adriel y Agostina están ministrando la palabra en el aniversario de CDF, que es el Centro de Desarrollo Familiar de Valle Hermoso. Ya van el tercer o cuarto año consecutivo que lo convocan para ministrar la palabra en el aniversario. El año pasado hubo varias personas que habían participado. Este año fue convocado nada más que él, fueron con Agos. Así que están en plena palabra, seguramente lo mismo que aquí. Bendecimos sus vidas, suelta una palabra, bendecimos que haya abundancia de vida en todo lo que puedan expresar a través de su boca y más allá de lo que salga de su boca, la expresión del amor de Dios a través de Adriel y Agos sea manifestado de manera integral. Que la vida de Cristo sea vista, conocida, reconocida, aceptada y que pueda haber transformación a través de todo lo que esté soltando
en ese lugar, que la expresión de la gracia y de la verdad que les habita pueda ser impartida y que sea para transformación y que papá se reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Bendecimos a los pastores Pablo y Adela por la confianza que ha puesto en estos chicos, en estos ancianos, Adriel y Agos, para que puedan colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y al final, ¿me recuerdan para orar por todos los que comenzaron y los que van a comenzar las clases? Porque hay varios que no están, porque están en clase en este momento. Las divisiones inferiores, veía la foto vestido de prejardí, qué belleza, parecen adultos. La cara vestido con esa ropa más grande parece, preciosos. Estaba trabajando, como todos los días me envía mi esposa, a trabajar, entonces me tomo tiempo, tengo una calle ahí muy particular donde hay muy buena sombra para poder tomarme el tiempo, lo tomé de oficina ese lugar. Le hablaba justamente a la vecina que me ve todos los días parado, el auto parado ahí, me presenté para hacerle saber de qué hacía en ese lugar y en la obra que estaba trabajando para que no llame a la policía, para que se quede tranquila. Así que me identifiqué como trabajador ahí de la obra y tomé ese lugar como oficina laboral y celestial. Así que ahí me siento para organizar arriba del auto y escucho alabanzas y leo la palabra y tengo mis tiempos de oración en ese lugar. Y el Señor me hablaba en estos días muy puntualmente la palabra la dispensación de los tiempos. Solo le digo presten atención, no se pierda nada, tiene sentido, porque la dispensación de los tiempos como título parece que dice poco, pero solamente ténganme paciencia, es hermoso porque Dios se está dando a conocer y en la dispensación de los tiempos tiene que ver con la economía soberana de Dios, que son cosas puntuales que estuvo escribiendo Agos cuando le compartí la esencia de lo que iba a hablar en el día de hoy y lo transcribió en palabras preciosas y muy exactas. Y la dispensación de los tiempos, la palabra dispensación, la cual cuando las leí las primeras veces en la Biblia y no las había estudiado, pensaba que tenía un significado y no era el correcto. La dispensación de los tiempos para mí era como que Dios dosificaba las cosas para hacer. Esa era mi idea, pero era mucho más profundo que eso, porque la palabra clave, dispensación, la palabra clave es algo que ustedes estudiaron en el CEAP y en más de una oportunidad, y tiene que ver, y creo que nos visitan, Carlos y Eugenia. Así que no estamos a tiempo para recibirlos, un matrimonio que estuvo visitando Marcia y Ale esta semana. Y es muy importante poder recibirlos. ¿Son ellos, Ale? ¿Sí? Así que con nosotros... Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Así que ya que estamos, les damos la bienvenida a Carlos y a Eugenia. ¿No? Ellos que... Perdón. Carlos y Lourdes. Escuché mal. Carlos y Lourdes. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Estamos comenzando con la palabra, así que muy bienvenidos. Estamos hablando de lo que el Señor nos estaba hablando y es la dispensación de los tiempos y sobre la economía soberana de Dios. Y quiero que no guarden en su cabeza conceptos de palabras que no son exactas o que no nos pueden confundir en cuanto a no tienen el significado de lo que nosotros conocemos, como por ejemplo la palabra economía.
Y la palabra clave en la dispensación de los tiempos, la palabra clave es oikonomía, que oikonomía tiene que ver, dispensación significa administración, gobierno, plan organizado y mayordomía. Pero cada vez que hablamos de la mayordomía, de la administración, de la economía, es como que siempre enseñamos qué es lo que Dios nos enseñó a nosotros de cómo administrar su vida. Pero hoy el enfoque es diferente. Lo que el Señor me estaba mostrando y me estaba hablando en estos días es poder ver a Él y su economía celestial, que no tiene que ver con recursos de dinero. La economía tiene que ver con la plenitud de su vida expresada a toda la humanidad. Economía y los negocios de mi Padre, de los cuales Jesús hablaba, los negocios del Padre no tienen que ver con la economía. Cuando escuchamos la palabra economía pensamos en peso, pensamos en recursos de dinero, y economía tiene que ver con su naturaleza, con la esencia de su vida, que fue impartida y es impartida en todo lo que recibimos a Jesucristo como Señor, para que Él pueda darse a conocer y para que lo podamos conocer con toda la plenitud con la cual ya fue impartido Cristo en nosotros. Dicho esto, la dispensación de los tiempos es lo que tenemos que entender y lo que Dios nos está hablando ahora, porque es importante que sepamos cómo organizó Dios la eternidad puesta en tiempos en la tierra, para que sepamos cómo es el plan de Dios y qué está en vigencia, lo que no está en vigencia y cuál es la voz que estamos oyendo en todas las naciones de la tierra, porque Dios le habla solo a Cristo, a su Hijo, y todo lo que estamos en Cristo vamos a oír lo mismo. Así que, dicho esto, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1:10, Pablo habla esto, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto significa que Dios tiene un diseño eterno y ese diseño lo despliega en etapas y cada etapa tiene un énfasis específico. Entonces, no todo lo que vemos en la Biblia tiene sentido en este tiempo. Hay énfasis específicos de Dios para toda la humanidad, para su pueblo. Hay palabras específicas que Dios habla. Lo vamos a ver. Dios no cambia la naturaleza, Dios no cambió su propósito, pero cambia el énfasis administrativo. Y esto es puntual para que podamos entender lo que Dios nos viene hablando como iglesia, el por qué y el para qué. ¿Cómo administra Dios su economía a través de los tiempos? Su economía, insisto, tiene que ver con su naturaleza dispensada en nosotros. El diseño eterno de Dios antes de la fundación del mundo, el plan siempre fue el mismo, Cristo. La esencia es Cristo. Él desarrolló una actividad progresiva a través de las generaciones. En cada pacto, en cada generación, Dios activó y activa una dimensión diferente de su plan. Por ejemplo, en Adán, la palabra rectora para él, para su familia, era esta: fructifiquen, multipliquen y sojuzguen. Para Noé, la palabra que tuvo énfasis fue la preservación, preservar la humanidad. Su plan eterno no cambió, su propósito no cambió, pero lo que Dios hablaba en esa generación era clave, era preservar la vida. En Moisés, la palabra que tuvo énfasis fue ¿cuál? Liberación, liberar a su pueblo. En David, la palabra en la que tuvo énfasis fue gobierno. Y así vemos que en cada generación, no generación humana de los 40 o 60 años que podemos pensar, sino en Cristo. Cuando Cristo viene, la palabra que toma relevancia es la redención. En Pentecostés, la palabra que tuvo énfasis fue expansión.
Entonces vemos miles de años transcurriendo y donde podemos ver que su plan eterno no cambia, su propósito no cambia, pero las palabras que van tomando protagonismo son diferentes. No podemos hablar de redención en Moisés, sino liberación. Entonces, conforme la generación donde nos toca vivir, su plan eterno se va desarrollando en una etapa donde tenemos que oír su voz. Por eso Dios en Hebreos deja una expresión muy clara. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Por eso tenemos al Espíritu Santo para oír la voz y saber qué es lo que está haciendo ahora, cuál es la etapa que estamos viviendo nosotros. Y hablé de Adán, de Noé, de Moisés, de David, pero ¿cuál es la palabra rectora hoy? ¿Cuál es el énfasis dentro del plan eterno de hoy después de que Cristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo? Después del Pentecostés, que fue la expansión, el hoy que nos toca vivir es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, reunir todas las cosas en Cristo. Todo converge siempre en Cristo como cabeza. Es el centro inmutable de toda la dispensación. Cristo y la cruz. Así que en el Evangelio de Juan 19:30, Jesús habla una palabra que hoy que en estos días estamos oyendo a Gustavo Lara hablar mucho del consumado es. No es porque no ha tenido protagonismo antes, debemos oír consumado es. Eso fue un decreto legal y no tenemos que pasarlo tan rápido o pasarlo por alto porque tiene mucho sentido, porque es un decreto legal. El consumado es lo que me mandaste a hacer, ya lo cumplí, hecho está, caso cerrado. Y de ahí aparece el caso cerrado que tenemos que prestarle mucha atención para dejar muchas cosas de la vieja vida y poder absorber lo que Dios ya nos dio. Desde ese momento, desde el consumado es, la economía de Dios se administra como una nueva temporada. No era lo mismo estar antes de la cruz que después de la cruz. El hecho consumado de que Cristo venció la muerte, que venció el diablo, que venció y que comenzó la redención a hacerse posible a la raza humana, hay un antes y un después muy significativo. Pero tiene que ver con un caso cerrado. Legalmente echó al diablo y toma el protagonismo de gobierno sobre toda la tierra. Así que, amados, ¿cómo Dios enfatiza esta verdad en este tiempo? El tiempo de casos cerrados, de lo que ya hizo legalmente y que no lo va a volver a hacer porque ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ¿qué está administrando Dios ahora? Si hablamos de la economía de Dios, de lo que Él administra y cómo lo está haciendo, dentro de esta temporada, recordamos, reunir todas las cosas en Cristo. Lo dejó muy claro el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Dio a conocer el misterio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y de reunir todas las cosas. Es un mandato que el Señor nos envió. Hebreos habla de si oyes hoy su voz. El Señor nos habla con la expresión de Isaías 43, estoy haciendo algo nuevo. Para los teólogos, cuando hablamos de que Dios está haciendo algo nuevo, podemos decir, ya hizo todo nuevo en la cruz, porque la obra está terminada, consumada. Pero todos los que recibimos a Cristo, Dios hace cosas nuevas todo el tiempo en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros le demos lugar. Entonces, Dios nos viene hablando y hay palabras que vamos a ir repitiendo para que tomemos cada día más entendimiento sobre este asunto. Si oímos hoy su voz y que Dios nos viene hablando a muchos de nosotros que está haciendo algo nuevo y dice, ¿no lo estás viendo? ¿Y qué
está haciendo Dios? Es una pregunta que nos venimos haciendo, que nos viene haciendo Él. ¿No lo están viendo lo nuevo que estoy haciendo? Ya vamos a llegar a eso. Pero es muy importante volver a Caso Cerrado para poder creer y entender que Caso Cerrado lo que cerró son luchas mentales de culpa y de condenación. Este es un problema que viene arrastrando la iglesia en todas las naciones de la tierra. Problemas mentales de culpa y de condenación. No alcanzamos a creer que el Señor nos hizo verdaderamente libres y que cualquier cosita que hacemos fuera de lugar ya somos condenados. Y el Señor fue claro: los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Y eso no nos da libertad para pecar. Si alguien peca, no hay problema en este sentido. Tenés un altar de misericordia y de gracia para confesar los pecados y automáticamente Dios se olvida, pero no nos llenamos de gracia para seguir pecando continuamente. Ese es el punto. Pero no vamos a pensar en eso. El tema es no vivir condenados o por culpas todo el tiempo de lo que una vez hicimos o lo que no hicimos y vivir con culpas, con culpa. Si le confesaste a Dios, te perdonó. Ya estás perdonado. En realidad ya estamos perdonados. Cada vez que confesamos, blanqueamos nuestra situación y el Señor se olvida. Pero mantener la culpa en la mente, mantener la culpa en el corazón, mantener que nos sentimos condenados, hace que no podamos manifestar y expresar la vida de Él en nosotros. Y eso nos atrasa generacionalmente. Nos atrasa porque seguimos viviendo inmaduros. No maduramos porque no le creemos. Cuando Él dijo consumado es, consumado es. Si vos le decís, tenés un altar de misericordia donde vos te acercás y confesás, ya está. Pero ya está, no es para salir, bueno, acabo de robar un banco y ahora confieso, robé el banco, pienso en otro. No. Es decir, me llené de gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es la próxima oportunidad que tenga de tentación, tengo la gracia suficiente para poder vencer. Eso es lo que Dios nos está hablando. Ahora bien, Caso Cerrado se cerraron las luchas mentales de condenación y de culpa. Y produce, si nosotros alcanzamos eso, produce un ámbito de reposo. El reposo donde Dios opera. En esta temporada, en estos días, vemos que desde septiembre Dios nos viene hablando, déjense amar, déjense amar. Y todas las palabras que Dios nos hablaba, nos sentíamos retados. ¿Sí? Nos sentíamos retados porque Dios decía, déjate amar, lávate los pies, déjate amar, peinate, déjate amar, cepillate los dientes, con cosas más profundas, ¿no? Es como para recordar todas las cosas que Dios nos hablaba. Decía, déjate amar, pero nos hablaba de las cosas que debíamos limpiarnos. Déjate amar porque sí, sos mi heredero, te di la vida de mi hijo, te doy el gobierno sobre todas las naciones de la tierra, te pongo para que reconcilies el cielo y la tierra, para que reúnas todas las cosas en Cristo, te di poder, te di autoridad, te di todo. Deja de ser un niño y vivir como inmaduro, entonces nos muestra qué debemos cambiar para poder darlo a conocer. No es difícil, tenemos todas las posibilidades de alcanzarlo. Ahora bien, el énfasis de dejarte amar por Dios está cambiando en estos días. En esta semana podía sentir el amor de Dios sin culpa y sin condenación. Y podía empezar a disfrutar lo que nunca en mi vida había disfrutado. Estoy raro, adentro mío me siento raro, porque no sé si se me fue el Espíritu Santo, la cabeza piensa siempre las cosas peores. Es decir, me siento como un insensible, me siento raro porque una etapa diferente del amor de Dios. Porque estaba en reposo. Había entrado en reposo. Había entrado en reposo sin culpas, sin condenación, porque nos estamos dejando amar por Dios en una dimensión súper extraordinaria. El énfasis parece claro. Dios está administrando reposo desde la obra consumada.
Pero pasaron 2000 años y recién ahora lo estamos viendo o entendiendo. No perdamos el tiempo ni la oportunidad de poder entrar en el reposo de Dios. No es convertirnos en vagos, estar tomando sol todo el día, sin hacer absolutamente nada, lo cual también es válido y necesario, pero el punto es de poder entrar en el reposo de Dios sabiendo que Él, la obra es de Él y la única pieza importante soy yo. Dios trabaja en mí, no porque me convierta en egoísta. Si Dios me está transformando a mí, Él se va a ocupar de mi esposa, no tengo que estar marcándole punto a mi esposa de lo que ella debe cambiar. Amén, señora. Y tampoco viceversa. Es Dios el que se ocupa de su obra. Y vos sos la obra maestra de Dios. Cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios. Entonces el dejate amar por Dios es, te estoy perfeccionando. Si te muestro un detalle es para perfeccionarte, no para culparte, no para condenarte, para perfeccionarte. Porque mi amor tiene que expresarse a través tuyo. Cantamos una canción, estar en ti, sí, maravilloso estar en ti, para expresar su corazón, para dar a conocer su amor, para expresar su corazón. Y tiene sentido también con lo que decía David desde el comienzo. ¿Voy a expresar su corazón? Bien, tengo que manifestar su amor, tengo que manifestarlo a Él. Pero para eso, conforme a la palabra que compartió, tiene que ver con una limpia conciencia. Porque la esencia de esa palabra es la limpia conciencia. No voy a perturbar a nadie, tengo la conciencia limpia, no, con mis actos no voy a molestar a nadie, no voy a perjudicar a alguien que se vuelva atrás de la vida en Cristo, la limpia conciencia. Y la limpia conciencia tiene que ver con lo que el Señor habló del caso cerrado, de lo que ya consumó en la cruz. Así que no es un tiempo de obtener nuevas cosas, no es un tiempo de recibir, es más bien el tiempo de posicionarnos en lo que Él ya nos dijo. No estemos esperando nada, porque Dios no nos va a dar nada más. Ya nos dio su amor, nos dio el Espíritu Santo y nos dio la mente de Cristo. No tiene más nada para darnos. Ya nos dio la vida de su Hijo. Ya está. Ahora nosotros tenemos que posicionarnos en el lugar de hijos maduros para poder dar a conocer su vida. No es tiempo de luchar para vencer. Es tiempo de gobernar desde su victoria. Y no es lo mismo estar peleando con el diablo que tomar autoridad, si nos mandó a reconciliar todas las cosas, santifiquemos en el lugar donde estamos y estamos santificados. Cada tierra donde vas a pisar la santificás en el nombre de Jesús. Vos vas con la vida del Espíritu Santo adentro tuyo, no te sigue, no te persigue, está adentro tuyo. Vos tenés el poder, vos tenés la autoridad, vos tenés el gobierno para hablar las cosas que no son como si fueran. No otro. A ver quién tiene más poder para orar, a ver que venga alguien que sepa orar. No. Si vos crees, todo lo que hables es a través de la boca del Espíritu Santo. Es la voz de Dios la que te habita. Por eso algunos sacan beneficios en sus quehaceres porque hablan. Hablan la voz de Dios. Hablan con autoridad. Hablan con poder. No es lo mismo hablar no creyendo que hablar creyendo. No es lo mismo. Así que, si vos estás lleno del Espíritu Santo, todo lo que hables tiene que ver con un poder creativo. Las cosas malas que decís también tienen parte del poder creativo. Por eso debemos cuidar la boca. Por eso cuidar la lengua. Por eso cuidar lo que decimos. Y cuando se te sale la cadena, después tenés que ir sí o sí al altar y cancelar todas las barbaridades que dijiste porque se producen. Todas las maldiciones, todo lo que mal decimos, que decimos mal, es parte de un poder creativo destructivo. Esa es la maldición. Todas las barbaridades que salen de nuestra boca. Es tiempo de gobernar desde la oración, desde lo que hablamos, desde las victorias de Cristo en la cruz. No es tiempo de culpa, es tiempo de afirmar la identidad de hijo. Si sos hijo, sos hijo. Che, ¿me amará o no me amará Dios? Sorry, ¿qué?
Si estás en Cristo y Cristo es el Hijo amado, vos sos tan amado como cualquiera, nadie es más amado. Acá no hay privilegios. El privilegio es Cristo y estás dentro de Cristo, sos parte de su cuerpo. Es decir, no hay manera de que estés desabastecido de amor. El hoy de Dios para nosotros, su iglesia, es Kairos. El hoy de Dios no es el calendario. El hoy de Dios es la voz actual de lo que está haciendo en el cielo, en la tierra. Si oyes hoy su voz. El punto de la administración eterna toca nuestra generación. Si oyes hoy su voz. Por eso la clave es estar permanentemente en oración, estar atento a lo que cada uno está oyendo a Dios, porque vemos todos los mensajes que recibo durante la semana de quienes están orando, de quienes están intercediendo. Estoy orando, pastor, ¿sabe qué? Esto. Todas las palabras son las mismas. Es decir, Dios viene hablando exactamente lo mismo a todos. Oímos su voz. No hay otras voces. No hay posibilidad de confundirnos si queremos oír a Dios. Así que, amados, ese hoy es una ventana de alineación y el hoy es reposo. ¿Quieres llevarte una palabra? Reposo. Esa es la palabra que Dios nos viene hablando, reposo. Escuchen esto. Y cuando el hoy es reposo, resistirse al reposo produce agotamiento. Si alguno está viviendo o estuvo viviendo esto, no me dejes solo. Pero va de nuevo, porque no son frases lindas. Esto Dios nos lo muestra y nos lo habla para que cambiemos. ¿Sí? Entonces, si el hoy de Dios es entren en reposo, resistirnos al reposo produce agotamiento. Porque estás haciendo cosas en vez de estar reposando, descansando, que Él lo está haciendo. Con Gladys, con la pastora Gladys, hemos tomado la decisión de, si Dios no la transforma a Karina, ¿me estás mirando, Karina? Si Dios no la transforma a Cari, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué palabra puedo tener yo para transformar a Cari? ¿Qué palabra puedo tener si no es su palabra? Pero le tiene que hablar a ella también. Y ella tiene que obedecer. Entra en reposo. Si no entramos en reposo, ¿cuánto hace que estamos hablando esto? Es decir, no es que dejamos de visitar a los hermanos, no es que nos vamos a abandonar, no. Pero Dios tiene que hacer la obra. Y ahora, bueno, no me quiero adelantar. Resistirse produce agotamiento, sí o sí. Y aceptar el reposo produce estabilidad. Te afirma, porque veo que Dios lo está haciendo. Entonces, cuando estoy, funciona, y cuando no estoy, sigue funcionando. Porque es Dios el dueño de la obra. Veamos lo que no se puede perder. Hay algo muy importante a tener en cuenta. Dios no está cambiando la doctrina. Dios está cambiando el énfasis. Hubo tiempos de guerra espiritual intensa. Hubo tiempos de conquista. Hubo tiempos de intercesión, de ir al choque. Las vivimos todas, ¿verdad? Pero ahora el énfasis se está haciendo en esto, conciencia limpia. Y lo estamos viviendo. Dios está hablando de identidad firme, de creer que sos hijo, de que sos amado y que Dios ya nos dio todas las cosas. Dios está haciendo énfasis en caso cerrado. Caso cerrado, el juez determinó, consumado es, diablo, muerte, vencidos y toda la autoridad está en Cristo Jesús. Y la autoridad se la dio a la iglesia. Gobierno sin culpa. Estamos hablando del énfasis que está haciendo Dios. Si oyes hoy su voz. Tengo una palabra que me dieron cuando yo me convertí. No, está bien. Todo bien. ¿Qué te dijo hoy?
¿Qué te habló Dios hoy? ¿Qué está hablando Dios ahora a la iglesia? ¿Cuál es el énfasis para Casa Edificadores? ¿Cuál es el énfasis para la iglesia global y cuál es el énfasis para la iglesia local? Todo lo que nos habla como congregación no está desconectado de lo que le habla el cuerpo de Cristo, pero hay un énfasis en particular para nosotros y está en la palabra. Nada nos va a hablar Dios que no esté en su palabra y esa es la seguridad. Y agregamos otra palabra después de si oyes hoy su voz, estoy haciendo algo nuevo. Y estoy haciendo algo nuevo. ¿Será de Dios? No puedo poner vino nuevo en odres viejos. ¿Tiene sentido? Si nosotros no tomamos la responsabilidad de decisiones que nos viene hablando de dejate amar, despojate de esto, dejate amar, renovar el entendimiento, dejate amar, corre al trono de gracia, dejate amar, tiene sentido, tiene muchísimo sentido, porque el hacer algo nuevo, muchas veces, muchos hemos renegado de si es posible o no hacer algo nuevo. Ahora, cuando yo veo el plan eterno de Dios y en un momento Dios vimos a Noé que dijo, voy a preservar la humanidad, y después dice, vamos a gobernar, y a cada uno le dio el énfasis, ¿no estaba haciendo algo nuevo cuando preservó la humanidad? ¿No estaba haciendo algo nuevo cuando liberó al pueblo? ¿No estaba haciendo algo nuevo cuando David comenzó a gobernar? ¿No estaba haciendo algo nuevo? Todo el tiempo está haciendo algo nuevo, porque su plan eterno no cambia. La doctrina no cambia. Lo que cambia es qué es lo que toca hacer a nosotros aquí y ahora. Dentro del plan eterno de Dios, nadie podía decir, no, es imposible que Dios está haciendo algo nuevo porque ya lo hizo todo, y sin embargo liberó una vez al pueblo y después le dio tierra prometida y después le dio gobierno. Es decir, cada generación, en cada etapa, Dios en su soberanía, en su plan, no se da a conocer por completo, va por partes. Entonces, hay algo nuevo para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo nuevo? Ya vamos a ver qué está haciendo nuevo, porque es más, estaba no es la palabra tentado, deseaba escribirle un mensaje personal a cada uno. Si vos crees que Dios está haciendo nuevo, porque Dios dice, ¿no lo están viendo? Entonces yo le iba a preguntar a cada uno de los varones, ¿qué estás viendo? ¿Vos estás viendo que Dios está haciendo algo nuevo? Decime qué. Así que después me mandá un mensaje y me decís qué. Por favor. Y si no lo estás viendo todavía, tranqui, ya lo vas a ver. Nadie puede entrar a lo nuevo de hoy, de Dios, nadie puede entrar a lo nuevo de hoy si seguimos viviendo como acusados. Y esto no es inocente. El diablo es acusador por característica. Si vos no podés orar porque te sentís culpable de algo y el diablo te sigue acusando y te muestra todos los pecados que hiciste, aunque te arrepentiste, y te lo sigue mostrando, y lo que hiciste anoche, que es horroroso, por cierto. ¿Te arrepentiste? Si te arrepentiste de corazón, no lo vuelvas a hacer, pero no te sientas culpable, no te sientas condenado y no te sientas acusado. No hay lugar para lo nuevo de Dios si nosotros nos sentimos acusados. Porque el sentirnos acusados, culpables o condenados tiene que ver con que no le creemos a Dios, no le creemos su obra consumada y no le creemos, y no estoy hablando de libertad para hacer lo que querramos, creo que está claro eso, ¿no? Para que nadie se vaya confundido, que diga, no, las cosas como son. Pero el sentirse acusado no nos permite, sentirnos acusados no nos permite ver lo que Dios está haciendo, ni ser parte de lo nuevo que Dios está haciendo. No puedo entrar en reposo si me siento acusado, porque el reposo es un lugar de la presencia de Dios
donde la plenitud de Él no existe la acusación. Si me siento acusado, no estoy entrando en ese lugar. No puedo acceder a ese lugar. Por eso la palabra es clave. No se puede entrar a lo nuevo sintiéndonos acusados. La economía de Dios tiene un orden y sigue un patrón. Su administración siempre sigue este orden. Escuchen, cierra la etapa anterior, cierra lo anterior, limpia y reordena la conciencia, siempre limpia y reordena la conciencia, siempre reafirma la identidad y siempre introduce lo nuevo. Por lo menos cuatro puntos que son claves en este tiempo de restauración. Cierra lo anterior. Limpia y reordena la conciencia. Reafirma la identidad de hijo y te introduce en lo nuevo. Siempre, siempre, siempre. Puede haber más puntos. Me dio para 4. Y son importantes. Siempre que hay algo nuevo, cerrás una etapa. Se cierra lo anterior. No se vive con lo anterior. Se cierra la etapa. Y se limpia la conciencia. Porque si yo me sentía acusado, me sentía culpable, me sentía condenado, hay una limpieza de conciencia. La conciencia tiene que ser limpiada. Cuando uno no se arrepiente, cuando uno no tiene tiempo de acceder a orar para decir, yo soy una porquería, hice esto de nuevo, caí de nuevo. Si vos no lo blanqueás en oración íntima con Dios, eso va acumulando y va entenebreciendo la conciencia, lo cual hace que después no podamos arrepentirnos. O que llamemos lo malo malo. Por eso se necesita limpiar la conciencia. Y la conciencia no es algo que vas a limpiar vos o voy a limpiar yo. La limpia Él si yo tengo oración. Entonces yo en tiempo de íntima oración le confieso. No es que te va a perdonar a veces o a veces no. Ya está perdonado. El acto que se completa cuando confesamos, abrimos la boca. Hice esto, ¿sabes una cosa? Ya sé. Tengo un corazón perverso y vos me lo hiciste nuevo. Volví a caer en lo mismo. Tengo que confesarte que desaproveché la gracia. ¿Todo bien, hijo? ¿Confesaste? Quita de tu conciencia esto y cree que ya sos limpio de nuevo y anda lleno de gracia y la próxima acordate que podés vencer todas las tentaciones porque justamente acá, en este tiempo de oración, fuiste lleno de gracia para el oportuno socorro. El día que tengas socorro, no sé cómo hacer esto, ya recordá que tenés gracia y que podés vencer porque no hay tentación que venga de parte de Dios, que no puedas resolver. Así que antes de abrir una nueva etapa, Dios estabiliza el fundamento, es decir, lo estabiliza, lo deja firme, lo reafirma. Y ese fundamento, escuchen, no voy a preguntar para que nadie quede en vergüenza, porque todos sabemos la respuesta, pero tenemos que saber la respuesta correcta. Escuchen, Dios cuando va a hacer algo nuevo, reafirma el fundamento. Y el fundamento no es Cristo. El fundamento, prestame atención, por favor, el fundamento es Cristo y ¿qué más? Lo estuve nombrando recién. Cristo consumado. No solamente Cristo. Porque nombrar Cristo pensás solamente en la persona, pero tenemos que afirmar el Cristo consumado, el que ya terminó la obra. El que ya terminó la obra. Cuando predicaban al Cristo resucitado, cuando predicaban al Cristo consumado, no era lo mismo que predicar Cristo solamente. Porque tomás posesión de la identidad de que se consumó. No es solo Cristo, el Cristo consumado es el que ya completó la obra, porque no cambia el nombre, cambia la identidad que tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Si ya lo hizo, ya no puedo sentir culpa, porque ya entendí que lo hizo. Caso cerrado. Él consumó la obra y
todo lo que tenía dominio hasta ese día, ahora fue puesto en Cristo. ¿Se entiende? Después volvamos a ver, a oír. ¿Qué podría estar haciendo Dios ahora? ¿Qué podría estar haciendo Dios ahora? Y sin caer en ningún tipo de especulaciones y solamente prestando un poco de atención en lo que Dios viene hablando y en lo que está haciendo, yo puedo decir que Dios está exponiendo o estuvo en este tiempo exponiendo estructuras. Me voy a tomar más tiempo, así que menos mal que están ejercitados los dedos del tecladista. Porque quiero dejar algunos ejemplos, ¿sí? Y no solamente un título de que hay exposiciones de estructuras. ¿Qué está haciendo Dios? Hay una caída o exposición de líderes por falta de integridad. Y Dios lo está sacando a luz. Falta de integridad. Cuando dije que hay exposición de estructuras, tiene que ver con que hay sistemas ministeriales centrados en la figura del hombre y no en Cristo. Y todo eso está siendo expuesto. Estamos hablando de que hay iglesias que crecieron numéricamente, pero sin el formato de la profundidad de la vida de Cristo. Vemos que hay ambientes donde se predica poder, pero no carácter. Y no estamos criticando, estamos viendo lo que Dios está sacando a luz. Hay sacudimiento de sistemas y es lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son los sacudimientos de sistemas? Hay modelos basados en eventos masivos que ya no sostienen la transformación de la vida. Hay dependencia excesiva de marketing y estrategias humanas. Cultura de rendimiento ministerial. Valés por lo que producís. Estructuras rígidas que no permiten madurez ni participación real del cuerpo de Cristo. Es decir, estas cosas las está haciendo Dios. Y todo esto lo está sacando a luz para ser transformado, no para que sean culpables, sino para que todos seamos transformados. Ninguno de nosotros, todo esto tiene que ver, fui quebrado por el Señor en el tiempo de alabanza, porque el Señor me mostraba a Jesús cuando estaba escribiendo en la arena, frente a la prostituta, y no sabía por qué. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto? Ahora es esto. Es para que ninguno de nosotros puede tomar una piedra y tirarla. Ninguno. ¿Sí? Así que nosotros fuimos parte de todas estas cosas y seguramente hay algunas otras que todavía estaremos y no nos dimos cuenta, pero Dios lo está haciendo. ¿Sí? Así que creamos que Dios lo está haciendo. Hay un cansancio de modelos antiguos. Líderes agotados por sostener expectativas irreales. Creyentes cansados de correr espiritualmente sin descanso. Personas que sirvieron años por culpa y hoy ya no quieren repetir ese patrón. Ministerios que funcionaban por presión más que por convicción. Dios lo está haciendo todo de nuevo. Hay hambre de veracidad y de autenticidad, ¿verdad? Una búsqueda de predicación más bíblica y menos emocional. Deseo de transparencia en liderazgo. Intereses por procesos reales de sanidad interior. Menos tolerancia a manipulación emocional. Todo esto Dios lo está haciendo. Y esto lo está haciendo Dios y nada más que Dios. ¿Qué podría estar haciendo Dios? Todas estas cosas de las cuales está sacando de la iglesia lineal y humanista para que el gobierno sea concreto, veraz, auténtico. Pero para eso te necesita a vos, me necesita a mí, que nos dejemos transformar, que nos dejemos amar y
y que entremos en reposo con una limpia conciencia, creyendo que Él consumó todas las cosas y podamos oír hoy su voz, no endurecer el corazón y obedecer, porque Dios necesita hijos maduros para que la obra sea completa. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos para poder ver al cuerpo y todo el mundo que todavía no conoce a nuestro Señor. Amados, entramos en un resumen final. La dispensación de los tiempos, la economía soberana de Dios. Dios no improvisa, Dios administra con mucha seriedad. En cada etapa cambia el énfasis, pero el centro siempre es Cristo consumado. La cruz cerró el caso, la condenación terminó, la deuda fue cancelada. Hoy el énfasis no es luchar para vencer, es reposar en su victoria. No es necesario esforzarse para ser aceptado como hijo. No es necesario esforzarse para ser aceptado. Y es muy fuerte porque cada vez que la leo, cada vez que la escribo, yo digo, wow, cuántos dolores en tantos corazones que nos hemos esforzado para agradar al hombre en vez de rendirnos a Dios. No necesitamos esforzarnos para ser aceptados, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo, y su plan es eterno, desde antes de la fundación del mundo. No es vivir como acusado, es gobernar con la autoridad del Hijo de Dios. ¿No ven lo que estoy haciendo?, dice el Señor. ¿Qué está haciendo? Dios está revelando y está revelando a su Hijo con más profundidad. Está limpiando la conciencia de cada uno de nosotros. Está restaurando y reafirmando la identidad de hijos de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos está amando cada día más. Cada día más. Por eso hemos pasado mucho tiempo ministrando desde una expresión, déjate amar por Dios. No eran palabras que salieron de nuestra boca ni de nuestro corazón, salió de su boca y de su corazón, por eso la pudimos expresar. Y hoy sigue tomando protagonismo, déjate amar por Dios. Porque nadie puede entrar en lo nuevo si sigue resistiendo a su amor. Cuando resistís a Dios, no resistís a su persona, resistís en primer lugar a su amor. Hoy el Espíritu Santo no está demandando más obras, está invitándonos a que recibamos más gracia. Así que la dispensación de este tiempo es clara. Digo yo, ustedes juzgarán. Reposo desde la obra consumada, identidad afirmada, corazón vuelto al Padre, hijos maduros que gobiernan desde el amor recibido. Para mi entender, este es el hoy de Dios. Ninguna de todas las palabras que Dios viene ministrándonos, sea quien sea el que se para en este lugar para compartir palabra de Dios, todas tienen coherencia, todas tienen un hilo conductor. Desde el déjate amar por Dios, por poner 6 meses atrás, calculo aproximadamente, y que Dios en este tiempo diga, vuelvo mi corazón a ustedes
y que puedan creer que he vuelto mi corazón y que puedo volver mi corazón a ustedes para que el corazón de ustedes se vuelva a mí. Por eso hay reposo. Un corazón de padre que dice, créeme que la obra está consumada, que mi hijo ya lo hizo, cree que sos perdonado, cree que sos hijo amado, cree que he puesto autoridad, que he puesto gobierno y que mi diseño es que vos gobiernes sobre todas las naciones de la tierra, porque el plan eterno era fructifiquen, multipliquen y gobiernen sobre toda la tierra. Y lo único que hizo Adán fue ponerle el nombre a los animales y a su esposa. Y el plan de Dios sigue vigente. Pero Él no fructificó ni multiplicó, ni sojuzgó. Y el plan sigue en vigencia. Por eso, después de la cruz, vemos al apóstol Pablo que dice, fructifiquen. Ustedes deben dar fruto. Y Jesús lo dijo en Juan 15. Ustedes deben dar fruto, mucho fruto. Porque nosotros vamos a multiplicar el fruto que damos. Y si el fruto es en Cristo, la multiplicación va a ser en Cristo. Y de esa forma podemos reunir todas las cosas en Cristo y reconciliar cielo y tierra como nos mandó. Porque el diseño no cambia, el propósito no cambia, cambia el énfasis en cada estación. Déjate amar por Dios. Entra en reposo. Entra en alabanza, entra en adoración. Cree que Dios se está transformando y viví cada una de las palabras. No juzgue porque vas a ser juzgado. No señales porque con la misma palabra te van a medir. Solo rindamos nuestro corazón a Él. Estamos leyendo estamos leyendo espiritualmente lo que Dios está haciendo. Pero dice, yo estoy haciendo cosas nuevas. Ninguno de nosotros podemos saber qué es lo que viene, porque es nuevo. Si es nuevo, no lo conocemos. Pero si su obra es buena, agradable y perfecta, solo descansemos y confiemos. Pero su plan eterno no ha cambiado. La obra es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué debemos hacer? Seguir renovando la mente. No me olvidé, Gladys. Renovando la mente. Renovando la mente. Actualizando la mente. Renovemos la mente. Dejemos de pensar como niños y pensemos desde su naturaleza. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dijo Pablo, así lo dejó claro. Tenemos todo. Amados, estamos en una extraordinaria estación. Dios está sanando nuestros corazones. Dios está restaurando nuestra identidad. Cada día más perfectos, más cerca de la perfección que es en Cristo Jesús. No por capacidad nuestra. La única capacidad que debemos tener es rendirnos. Dejar de ser nosotros para que sea Él. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por Casa de Edificadores, por cada uno de los miembros. Gracias por cada uno de los que hoy podemos oír tu voz. Gracias, Señor, por quienes nos visitan hoy, Señor. Oyeron tu voz, oyeron tu palabra. Señor, estás haciendo algo nuevo y lo creemos. Vemos cómo en tiempos de reposo sigues sanando los corazones. Sigues reconciliando padres e hijos, hijos y padres. Primero los que
se vuelven a relacionar contigo y luego en las familias espirituales y las familias naturales. Vemos que tu plan, Señor, no cesa. Vemos que tu amor crece y vemos que nosotros estamos siendo transformados. Padre, gracias. Gracias por revelarnos a Cristo. Cristo, gracias por revelarnos al Padre. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Gracias porque tu voz está activa cada día. Gracias, Señor, gracias. Levanta oración de gratitud y pedile al Señor sabiduría e inteligencia. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver con claridad lo que estás haciendo. Poder reconocer que somos hijos, creer que somos hijos, que hemos recibido una herencia extraordinaria llamada Cristo Jesús. Cristo consumado, con una obra completa, con un caso cerrado. Padre, oramos en esta noche, en este altar que hemos presentado aquí y ahora, un altar de misericordia y de gracia, donde cada uno de nosotros confesamos. Toma tu tiempo y abre tu boca. Eres tú y el Señor, nadie más. No nos vamos sin ser lavados en la conciencia, pero confiesa lo que tengas que confesar. Ya fuiste perdonado. Solo abre tu boca y confiesa, abre tu corazón y menciona todo lo que Dios ya sabe. Solo necesitamos confesar. Mentiras, engaños, estafas, adulterio, fornicaciones, excesos, abusos. Señor, todo lo confesamos. Todo lo confesamos a ti, Señor, aunque tú ya lo sabes. Pero, Señor, en este tiempo, quiero que mi conciencia sea lavada por ti, porque ya lo he confesado todo. No guardo nada, no me escondo nada, Señor. Que tu sangre, Señor, limpie mi conciencia para no recibir más desde mi interior acusaciones. No acepto acusaciones del diablo ni de mi propia carne, porque mi conciencia está limpia. Estoy libre de pecados. He sido perdonado de todos mis pecados y mi conciencia está siendo lavada. Mi conciencia está siendo purificada porque mis pecados han sido lavados. Mis ropas están blancas, están resplandecientes porque el Señor lo hizo. Por causa de mis confesiones, Él ya lo hizo. Y te viste de ropa blanca, resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. Eres digno delante de Dios. Sea limpia, sea lavada nuestra conciencia. Sea lavada nuestra conciencia. Libre de acusaciones. Libre de estorbos. Libre por completo. Una mente libre. Una conciencia libre de condenación en Cristo Jesús. Y los ojos se abren para verte. Los oídos se abren para escucharte. Éfata es la palabra para cada uno de nosotros. Dios vuelve a nombrar Éfata. Todo lo cerrado se abre. Todo lo cerrado se abre en el nombre de Cristo Jesús. Los oídos cerrados se abren. Los ojos cerrados se abren. Tu vida cerrada en Cristo se abre a Cristo. Y todo lo que administras se abre para gloria de su nombre. Todo queda abierto y habilitado para que reposemos en Cristo Jesús y Él haga en tiempos de reposo y el Padre reciba toda la gloria mientras nosotros en reposo permitimos que Él complete lo nuevo para gloria de su nombre. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Gracia y paz a cada uno.
buen fin de semana y paz a todos.